Qué gusto podernos encontrar nuevamente y reciban un cordial saludo en el nombre del Señor. Hoy vamos a entrar siempre en el libro de Malaquías a nuestra cuarta plática y se llama Fieles a los pactos. Y este es un tema bien importante porque hemos venido tratando algunos puntos de Malaquías, pero hoy vamos a tocar realmente dos aspectos básicos de los pactos. Así que permítanme dar lectura a la primera parte de esto, y es en Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 13. Y dice así: ¿No tenemos todos un Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero, e Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Es bastante triste el aspecto, pero yo quiero tocar aspectos bien fundamentales. La primera cosa que quiero que veamos es, el tema está basado en que han profanado el pacto. ¿Qué es un pacto? Creo que hoy vamos a tocar ese punto como aspecto central. El pacto es un acuerdo entre dos partes. Pueden ser dos personas, dos comunidades, un hombre con varias personas, o dos personas juntas, o Dios con todos nosotros, o Dios con algunos de nosotros. Déjenme plantearlo de esa manera, porque la Biblia se mueve a base de pactos. Es decir, si ustedes ven lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, su nombre correcto debiera ser el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Obviamente en la Biblia hay muchos pactos, pero hay varios pactos esenciales. Es el pacto de Dios con Moisés, porque este es un pacto no solo de Dios con su pueblo o con Moisés, sino también con el pueblo, y pone todas las bases de la vida del pueblo. Es decir, cuando hay un pacto, hay acuerdos, y dentro de los acuerdos hay ciertos compromisos que cada quien debe cumplir. Así que voy a tratar en el pacto del Antiguo Testamento con Moisés. Se acuerda que Dios va a ser el Dios de Israel, el Señor de toda la nación, y los va a cubrir y los va a bendecir a cambio de que aprendan su ley y la vivan correctamente. Como una manera de expresar en pequeño toda la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, está resumida en los 10 mandamientos. Así que el cumplimiento de los 10 mandamientos es el sello del pacto que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés. Entonces aquí tenemos nosotros ya establecido un pacto. Hay varios pactos, por ejemplo un pacto de Jonatán con David, pero en el Nuevo Testamento nuestra fe cristiana está basada en el pacto de Jesucristo con nosotros. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro proveedor, es nuestra bendición constante, pero nosotros también tenemos obligaciones. Y nuestra obligación tiene que girar en torno a la obediencia, a su voluntad y a su palabra. Bajo este marco debemos entender el libro de Malaquías, porque está tocando aspectos que tienen que ver con el quebrantamiento o el no quebrantamiento de los pactos con Dios. Entonces,
La primera cosa que habla aquí Malaquías es que se ha profanado el pacto, es decir, ya no les importa la condición que Dios estableció, es decir, la ley. Pero déjenme decirles algo que me parece a mí muy importante y fundamental para entender el por qué Dios puso su ley y su palabra como base para el pacto. Es que la ley no es solo algo que tenemos que cumplir. Dios sacó a un pueblo de la esclavitud egipcia y sacó un montón de esclavos, digamos 2 millones de personas que salieron de Egipto, y se las llevó al desierto y les dio la ley, no simplemente para cumplir un pacto, sino para decirles, si ustedes hacen eso, van a poder vivir bien, van a tener éxito, van a prosperar, van a ser un pueblo especial y un pueblo fuerte y especial. Cuando nosotros miramos eso, entonces la ley no es simplemente un hecho de cumplirse y así agradar a Dios. Es que el cumplimiento de ella depende también nuestra vida y nuestro buen vivir y nuestra prosperidad y nuestros valores básicos van a funcionar bien. Entonces, cuando viene el nuevo pacto, Jesús no elimina la ley, pero sí le da un sentido más amplio y más profundo. Es decir, en lugar de que la ley esté escrita en papel, esté escrita en el corazón. Nosotros aprendemos la palabra de Dios, por lo tanto el cambio viene de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nosotros somos renovados, nuevas criaturas, nacidos de nuevo, todo está por dentro. Entonces, cuando nosotros leemos aquí que se quebró el pacto, es simplemente el hecho de que las personas no solamente le desobedecieron a Dios, sino que al mismo tiempo dejaron de ser bendecidas y de ser prósperas, porque el propósito de esas palabras es la prosperidad personal y la prosperidad comunitaria, el pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa traición es bastante negativa desde la perspectiva humana, porque Dios no pierde, pero nosotros sí perdemos. Nosotros perdemos un montón porque se nos cierran las puertas de la prosperidad, de la bendición, de la gracia de Dios. Otro aspecto fundamental que nosotros tenemos aquí es que habla de una traición entre hermanos. Resulta que, aunque nosotros no lo sepamos con claridad, dentro de la multiplicidad de pactos hay un pacto familiar. Es un pacto en el que nosotros lo tenemos casi por sangre, pongámoslo en esas palabras. Ese pacto implica el cuidado que tenemos como familia, es decir, entre padres e hijos entre sí, pero también entre hermanos de la misma fe. Entonces, el hecho de que nosotros estemos peleándonos unos contra otros, de que haya pleitos entre personas, que haya divisiones, que no nos llevemos bien, que tengamos personas que nos caen mal, que todo ese proceso es un quebrantamiento del pacto. Y ustedes se van a dar cuenta, quebrantar el pacto no solo es pecado, es un daño a nuestra propia vida. Esa es la parte que la mayoría de personas no entiende, que el pecado destruye nuestra vida, no destruye a Dios, nos destruye a nosotros. No nos permite desarrollar todo el potencial que Dios nos dio simplemente porque rompimos el pacto. Entonces, el hecho de traicionarnos, nadie puede avanzar si no está de acuerdo. No existe la posibilidad de prosperar en todas las cosas si no caminamos juntos. ¿Recuerdan ustedes el caso muy sonado de Babel? Todos se pusieron de acuerdo para la maldad y entonces eran incontenibles y Dios tuvo que descender y dispersarlos. Pero si nosotros estamos unidos y nosotros estamos en un solo sentir y un solo pensar, nada, absolutamente nada nos puede detener. Entonces es muy importante que nosotros miremos esto, porque el problema radica precisamente en el hecho de que estamos traicionándonos unos a otros. Una cosa es que no estemos de acuerdo en algo, pongámonos de acuerdo, pero otra cosa es que nos estemos peleando. Es importante entonces que nosotros traigamos esto a colación.
Hay otro aspecto más. El texto dice, en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño y ha profanado el santuario del Señor. Déjenme establecer esto porque suena un poco raro que se haya casado con un Dios extraño. Es la manera de decir que ha cometido idolatría. La idolatría es uno de los aspectos más fuertes de la traición a Dios. Yo digo que es lo mismo que un marido traicione a su mujer o una mujer traicione a su marido. Estamos hablando de una traición. Así que lo que hicieron fue que levantaron ídolos, levantaron imágenes, levantaron toda clase de dioses falsos y dejaron al Dios verdadero. Básicamente lo que dice Dios, en otras palabras, es se casaron con los ídolos y me dejaron a mí. Lo que ustedes deben entender es que, como se trata del pacto, en el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos empiezan con esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también nos dice, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, que esté en la tierra o que esté debajo de la tierra, ni les rendirás culto. Dice nada, a nada. Dios es invisible, así que no tenemos por qué ponerles bulto. Es importante que nosotros entendamos esta parte, porque es el quebrantamiento del pacto, y el quebrantamiento del pacto rompe la relación con Dios. Es importantísimo que nosotros miremos que estas cosas sean corregidas en nuestra vida. Y lo digo de una vez en términos específicos, porque esto trae rompimiento. Y aquí en el texto dice, el Señor Todopoderoso los va a excluir del pueblo, los va a sacar del pueblo. Y aunque lleven ofrendas, y aunque se arrepienten, y aunque rompan en lágrimas, y lloren lamentándose todo el tiempo, nada de eso va a agradar a Dios. ¿Saben? Nadie puede orar en paz sabiendo que Dios va a escuchar su oración, a menos que esté a cuentas con Él. La situación que nosotros debemos vivir es que el hecho de tener una relación con Dios trae una implicación de una vida que da fe y da testimonio de que estamos caminando en las cosas que establecen el pacto. Entonces entramos a que en el caso primero que hablamos del rompimiento del pacto, hay un problema bastante grave que tiene que resolverse. Y solo se resuelve a través de abandonar todos los gustos idolátricos que nosotros tenemos y todas las peleas entre personas y hermanos, y volvernos a Dios y empezar a entender que el primer mandamiento y el mandamiento más fuerte, los dos mandamientos son en realidad es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En base a eso, nosotros entendemos que el pacto se puede romper rompiendo ese tipo de principios. Si yo dejo de amar a mi hermano, estoy rompiendo el pacto. Hay una segunda fase en los asuntos de los pactos. Y voy a leer los versículos del 14 al 16, siempre de Malaquías 2. Y dice todavía, preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, en un cuerpo y en un espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre violencia sus vestiduras. Dice el Señor Todopoderoso, así que cuídense en el espíritu y no sean traicioneros. Otra vez, ustedes pueden darse cuenta de lo complicado que es esto. Fíjense que
La vida matrimonial es una de las cosas más importantes. La familia para Dios es la cosa fundamental. De hecho, en nuestra sociedad, la familia es la estructura más importante y más pequeña de la sociedad. Entonces, cuando se traicionan los esposos, se entra en irrespeto, en ofensas, en golpes, en herirse, en dañarse, en cometer adulterio. Eso es quebrantamiento de pacto. Eso es destrucción. Y no solo se está fallando en cuanto a la pareja, sino que se está fallando en cuanto a Dios, porque la unión es parte del pacto que Dios establece con nosotros. Y serán uno solo. Y entonces es difícil quebrar la unidad. Déjenme mencionar algo, porque aquí se habla no solo de traición o adulterio, se habla de ruptura matrimonial. La ruptura matrimonial es pecaminosa, pero sí debemos darnos cuenta de que muchísimas veces la ruptura matrimonial es no solo por querer romper un pacto o porque no nos agrada mucho la pareja. Lo que significa la ruptura matrimonial es también romper nuestra relación con Dios. El pacto destruye nuestra relación con Dios. Si se rompe el pacto matrimonial, rompemos una orden que Dios nos dio. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Entonces, yo puedo entender que el principio de la ruptura del pacto es un problema grave. Sí hay motivos para arreglar esto, pero vamos a tocarlos un poquito antes, más adelante. Otro aspecto que tiene importancia aquí es que Dios dice que estos dos son uno. Cuando alguien se une en matrimonio, ocurre una unidad que la mayoría de personas piensa que es unidad sexual, pero no es cierto. Es unidad general, es unidad de criterios, unidad de acción, unidad de espíritu, unidad de alma, unidad de dirección para la vida. Es decir, el matrimonio no es simplemente un acto sexual, es una forma de vida, es una forma de dirigir la vida hacia un propósito. Y Dios nos habla básicamente de que ese propósito es la creación de descendencia. Y esa descendencia, curiosamente le voy a llamar, esos hijos son de Dios. Nuestros hijos son de Dios. En segundo lugar, son nuestros. Dios nos los prestó para que los formemos y los eduquemos y sean útiles a la sociedad. Pero son de Dios. Por lo tanto, llega el momento que los dejamos ir. Y eso es un aspecto importante. Crear descendencia es parte integral de la vida matrimonial. Como Dios aborrece el adulterio, Dios aborrece el divorcio, entonces nosotros encontramos un problema muy grave. ¿Cuántos divorcios hay el día de hoy en nuestra sociedad? Aún dentro de la iglesia cristiana hay divorcios. Y yo quiero decirles a ustedes, porque seguramente muchos de los que me están oyendo han pasado por el proceso de divorcio. Porque hay un problema real. ¿Qué es lo que causa un divorcio? La primera cosa que causa un divorcio es yugo desigual. No se entienden, ya no son uno. No, tal vez son uno en sexo, pero no son uno en corazón, no son uno en espíritu, no son uno en el alma. Y ahí tienen un grave problema. Cuando no hay dirección y cada quien quiere jalar para su lado, estamos creando una división y quebrantando un pacto. Dios nos llama a caminar en unidad y Dios estableció ese principio. Entonces, cuando eso se rompe, la Biblia habla de la ruptura como un pecado, pero también lo permite. En el sentido, Jesús dijo que por causa del adulterio, por causa de violencia, el matrimonio se separa.
Y esto es una realidad. Cuando un hombre está golpeando a una mujer, no podemos decir permanezcan juntos porque la va a matar. Se han dado casos inversos también, ¿verdad? Mujeres que son muy buenas boxeadoras y vienen y con un jab de izquierda noquean al marido. Pero sea como sea, el problema es que el divorcio Dios lo acepta de una manera especial cuando hay una traición y un daño físico que pueda afectar a las personas. Es preferible mantenerse sin casarse y servir mejor al Señor. O como dijo alguien, más vale solo que mal acompañado. Entonces, yo creo que es importante que nosotros miremos eso. Entonces, un consejo básico que nos da Malaquías es: cuídense de ser traicioneros. Cuídense de ser traicioneros. Yo creo que es importante que nosotros miremos esto. La traición destruye. Cada vez que nosotros estamos en desacuerdos y no podemos avanzar porque hay desacuerdos, se frenó la cosa y no camina. Alguien tiene que ceder. Y Dios puso al hombre por cabeza. Y si el hombre no funciona, esa cosa no va a caminar. Entonces, lo que yo puedo decir es, mis hermanos, hay que enderezar el camino. Nunca tratemos de quebrantar el pacto. ¿Por qué razón? Porque el pacto es la prueba de que nosotros amamos a Dios. El pacto es la prueba de que tomamos la palabra de Dios como una dirección para el desarrollo, el crecimiento y el éxito para nuestra propia vida. Esta es la razón básica. Dios estableció este pacto en Jesucristo para que nosotros permanezcamos en Él. Y seamos buenas personas, seamos personas excelentes, seamos personas que verdaderamente vivimos para dar honra y gloria a Dios. Ahora que estamos en familia, la familia consiste precisamente en una unidad de pacto. Rechazar la familia es quebrantar el pacto y es estar en pecado y romper la relación con Dios. Yo creo que es importante entonces que volvamos al punto focal. Dios nos invita: vuélvanse a mí. El grito profético siempre ha sido: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. El grito de los profetas en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo: dejen de hacer traicioneros, dejen de extraviar el camino, vuélvanse a Dios. Y ese es el grito que nos está dando hoy Malaquías. Nos está diciendo: deja de romper el pacto. Perfecciona tu vida. Es lo que mejor te va a funcionar. Y es hora de que vuelvas al Señor. El que tendrá misericordia te recibirá amorosamente y te hará crecer más y más cada día. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que están escuchando este programa y te pido, Señor, que si alguno ha roto el pacto, Dios todavía tiene misericordia y puede decir: yo te recibo nuevamente. Pero se requiere un cambio de corazón, una renovación interior. Dios nos está llamando no a quebrantar los pactos, sino a vivir como un pueblo de pacto con Dios y unos con otros. Dios les bendiga y les envío un cordial saludo y un gran abrazo en el nombre del Señor. Hasta pronto.